Bueno, la palabra de hoy, el Señor nos manda, el Señor ponía en mi corazón y era: ¿somos verdaderos hijos de Dios? ¿Somos verdaderos cristianos? Muchas personas dicen ser o dicen, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es hijo de Dios? No, porque yo hablo con Él y le pido a Él y soy cristiano porque he escuchado de Jesús y leo la Biblia. Ah, bueno, qué bien, hasta ahí vamos bien. Pero realmente hace lo que el Señor dice que haga. Porque he escuchado personas que dicen, mi papá Dios, por ejemplo, en el caso mío le preguntó a una persona: ¿y a qué Dios se refiere usted cuando dice papá Dios? Dice Dios, el creador. Y le digo: ¿y usted hace todo lo que su papá dice que haga? Porque es una persona que se la pasa de prostíbulo en prostíbulo, de rumba en rumba, maltratando. ¿Será que eso es un hijo de Dios? ¿Será que él tiene derecho a decir papá Dios? ¿Será que él tiene derecho, o una persona de esas tiene derecho a decir soy cristiano? Para poder decir soy hijo de Dios, para poder decir soy cristiano, primero, para ser hijo de Dios tenemos que hacer lo que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la carne. Amén. Y ese ejemplo para nosotros poder decir que somos cristianos, tenemos que andar como Él anduvo. La palabra lo dice. Veamos Filipenses 2, 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo se hizo semejante a nosotros, amén. La palabra nos lo está diciendo. Y Él anduvo. ¿Será que Él anduvo descarriado? ¿Y será que si una persona que dice ser cristiano tiene que andar, cómo tiene que andar una persona que dice ser cristiano? Amén. ¿En cuál quedamos? En el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Veamos el versículo 1. Versículo 1 de... Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, esto es, si creemos que Jesús es el Señor, si creemos y confesamos, creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y Salvador. Amén. Ahí tenemos consuelo en Él. Ahí tenemos esa consolación de Cristo Jesús. Cuando llegamos a los caminos de Dios, nuestra vida entra en un reposo total. Cuando estamos alejados de Dios, nuestra vida es un caos. Dice Génesis 1 que la tierra estaba vacía y desolada, ¿no?
Y en ese caso nosotros podemos aplicar esta tierra desolada y vacía, desordenada. Y cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, todo queda en orden. Se empiezan a ordenar las cosas. Nuestra vida empieza a coger un rumbo. Nuestra vida empieza a ver el horizonte. Amén. Veamos primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Amén. Después de nosotros haber confesado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, este viejo hombre muere y nace una nueva criatura. O sea, nacemos de nuevo. Amén. Cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a dejar las cosas vanas, las cosas del mundo, y nos empezamos a encaminar en las cosas verdaderas, en las cosas que tienen poder, en las cosas que tienen validez ante los ojos de Dios. Dejamos todo, nos apartamos de todo lo vano, para seguir ¿a quién? A nuestro Salvador, para alcanzar esa vida eterna. Amén. En la misma parte del mismo versículo, la siguiente parte dice: si algún consuelo de amor. ¿Del amor de quién? Del amor del Padre y del amor de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Por qué ese amor? ¿Por qué consuelo de amor? Porque cuando estamos nosotros decaídos, después de ya recibir a Cristo Jesús, si estamos decaídos porque las tribulaciones vienen, ¿no? El Señor dice que es necesario que las tribulaciones vengan, los tropiezos vengan, pero hay de aquel por el cual vienen las tribulaciones. Entonces ahí es donde tenemos que regocijarnos en el Señor, recordar que Dios por amor dio a su Hijo, y que por amor su Hijo recibió esa orden del Padre y fue a morir por nosotros en esa cruz, para rescatarnos del basurero, de las tinieblas donde estábamos. Amén. Veamos primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Por amor a la humanidad, por amor a nosotros, el Señor Jesucristo se despojó de su reinado. Él no se apegó a las cosas, como muchos tenemos por costumbre. Muchos, el Señor nos dice: despeguémonos de algo, y nuestro corazón está ahí pegado. Cuando nuestro corazón está pegado de lo material, ¿será que podemos decir somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Cristo? ¿Somos seguidores de Cristo? Porque si el Señor Jesús, nuestro Señor, se despojó de su reinado, ¿quién se va a despojar de su reinado? ¿Quién va a despejarse de lo que más quiere, de sus comodidades, simplemente por ir a hacerse semejante a otra persona? Yo creo que nadie, ¿no? Solo se hace cuando está el verdadero amor en uno, el verdadero amor de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo se despojó de su reinado, lo hizo con ese amor desinteresado, porque Él se interesaba solamente por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él se despojó de todo lo que tenía. ¿Por qué nosotros no nos podemos despojar de las comodidades que tenemos? Nosotros nos tenemos que despojar de las cosas que no le agradan al Padre. Nosotros tenemos que quitarnos de esas cosas que el Señor dice no está bien que las hagan. Despojarnos, ¿para qué? Para ir y hacer lo que hizo Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Él? Llevar la palabra de Dios, ir a predicar las buenas nuevas del Evangelio, ir a levantar al caído, ir a levantar al afligido. Eso hizo con nosotros, ¿o no lo hizo? Él vino y nos dio palabra de vida eterna. Él vino y nos habló lo maravilloso que es la vida en Dios. Él vino, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vemos al hermano caído, cuando vemos una persona allá afuera caída, atribulada. Hablarle de Cristo Jesús, hablarle de esa vida maravillosa,
hablarle, levantarle y arrebatarle esa mente, esa vida, arrebatar esa mente de Satanás y llevársela a Cristo Jesús. Amén. Si alguna comunión del Espíritu, que si recordamos la palabra de Dios nos habla que nuestro Señor Jesucristo estaba en constante oración. Él donde iba, en todo momento, estaba en oración con el Padre, estaba en esa comunión con el Señor, con su Padre amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros no estamos en constante oración, no podemos decir somos hijos de Dios, porque no tenemos esa comunión con el Padre. ¿Cómo puedo decir yo soy muy amigo de fulano de tal, si con esa persona el saludo nomás? ¿Será que está bien que yo diga soy muy amigo? ¿Somos íntimos? No, cierto que no. Entonces, si no estamos en esa comunión con nuestro Padre Celestial, no podemos decir que somos llamados hijos de Dios. No podemos decir que somos cristianos. Iglesia, tenemos que estar orando en todo momento. La primera prioridad del día tiene que ser esa comunión con el Señor. Yo diría que sería, si uno por lo general cuando uno se levanta le dan ganas de ir al baño, ¿cierto? Pero yo creo que sería la mayor prioridad sería primero de rodillas, dándole gracias a Dios, estar ahí con Él en esa comunión. Porque yo sé que cuando uno entra en comunión con el Señor, así tengan ganas de ir al baño, se le van a pasar. Sí, así es. A mí me ha pasado y lo he hecho. Porque cuando hacemos primero otras cosas y después de decir vamos a hacer el desayuno, vamos a despachar a los niños, vamos a hacer el aseo y después estoy dentro de la comunión con el Señor, no le estamos dando la prioridad, no le estamos dando el primer lugar que Él se merece, sino es lo secundario. El día de un cristiano empieza a partir del momento que usted le da gracias a Dios. Si usted le dio gracias a Dios a las 4 de la tarde, ahí empieza su día. Tremendo, ¿no? Pero no se preocupen, que venimos a la iglesia a aprender. El Señor nos habla, amén. Primera de Tesalonicenses 5, 17, 18. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Sí, un mandato que nos dice el Señor. Fuera de los 10 mandamientos, este es otro mandato. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. Y si yo hago la voluntad de Dios, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, podemos decir somos hijos de Dios. Amén. Si no hacemos la voluntad de Dios, no nos atrevamos a nombrar el nombre de Dios, el nombre de Jehová, porque Él es santo. Nosotros no nos podemos poner a nombrarlo en vano. Veamos primera de Juan 2, 1 al 6. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí ve? Ahí nos está confirmando. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, somos esos verdaderos hijos de Dios. Amén. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Como quién? Como Cristo Jesús. Y Cristo Jesús anduvo ¿cómo? En rectitud. Él fue tentado. Él se hizo carne. Recuerda que él se hizo carne como nosotros y fue tentado. Y la palabra nos dice que la mayor tentación de nuestro Señor Jesucristo fue cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo y se fue al desierto. ¿Recuerdan? Que dice que llegó el diablo y lo tentó con la piedra: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Sí? Pero yo creo que constantemente el enemigo estaba tentando a Cristo Jesús donde iba, como nos pasa a nosotros. En todo momento nos tienta. Por ejemplo, se sube al bus o va a la tienda, pasa un billete grande, le dan las vueltas de más y se queda uno y dice: uy, esto es bendición, Señor, gracias. ¿Cómo? Uy, Señor, es que es maravilloso. Preciso me dieron 10,000 pesos de más, que era lo que necesitaba para el pasaje de mañana o para el almuerzo de mañana. ¿Eso es bendición? Bueno. Si ve que el enemigo nos tienta, así como nos tienta con las mujeres, que nos hace pecar. Recuerde que el Señor dice que si alguien codicia a una mujer, no hay necesidad de llegar al acto, y no hay necesidad de llegar a hablarle, y no hay necesidad de llegar a sacarle una cita. Simplemente dice: si mira con codicia a una mujer. Y yo creo que ayer esta palabra la dio el líder ayer en el Congreso de Hombres, que estuvo muy bendecido, y dijo: él estuvo, claro, por donde iba siempre habían mujeres, ¿cierto? Y no faltaba la que le decía: uy, Jesús, venga, venga. Pero él, ¿qué decía? No, él resistía, porque él sabía a qué venía. Y él sabía que si él lo hacía, nos estaba dando el ejemplo a nosotros de que sí podemos resistir al pecado. Y por más que la prueba venga, por más que la tentación venga, nosotros tenemos que decir no al pecado. Amén. Juan 8:39 al 47. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. ¿Quiénes le respondieron a Jesús? Los judíos. ¿Recuerdan? Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Sería que Abraham se negó a hacer todo lo que el Señor le decía? Y recuerdan que Abraham también estaba en constante comunión con el Señor, por eso él le revelaba y le decía lo que tenía que hacer, y Abraham obedecía. Y a Abraham también le sobrevenían tentaciones, por ejemplo, como de dejar su pueblo y desistir la obra de Dios. Eso es una tentación. A los pastores, a los líderes, a todos los que están llevando la palabra de Dios, el diablo les pone tentaciones para que nosotros digamos no más a los caminos de Dios. No más, hasta aquí fue, hasta aquí llegamos, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros desistamos. Pero como verdaderos hijos de Dios, hacemos la voluntad del Padre. Amén. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Ellos se hacían llamar hijos de Dios, pero hacían lo que Dios les decía, hacía la santa voluntad de Dios. Por eso era la contienda con Jesús, porque decían: somos hijos de Dios. Y si eran hijos de Dios como ellos decían, ¿por qué no le creyeron a Jesucristo cuando les estaba hablando? Jesús entonces les dijo:
Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Quién lo envió? ¿Y para qué lo envió? Para hacer su santa voluntad y para hacer ese ejemplo para nosotros. Amén. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y yo con esto no me puedo meter, porque esto es santo y sagrado. Entonces, una persona que dice ser de Dios y roba, trampea, toma, fuma, etcétera, 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 ¿será que es hijo de Dios o hijo de quién? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Ahí lo estaban juzgando. Si hubieran sido verdaderos hijos de Dios, no lo estarían juzgando, no estarían dudando. Amén. Pero dice de vuestro padre el diablo, el padre del diablo. Él dice mentira. Él a usted lo engaña, y no lo engaña con cosas feas, lo engaña con cosas dulces, con cosas bonitas, que aparentemente son de Dios, pero no vienen de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay afuera, todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay aquí en la tierra y todo lo que hay abajo en el mar, lo creó Dios. Pero el diablo nos engaña. El diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo con la misma palabra. ¿Recuerda cuando dicen: como eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, que Él a sus ángeles mandará? Y eso está en la palabra. Cuando dice que Él nos cuida y no permitirá que nuestros pies tropiecen. Pero nuestro Señor, ¿qué le dijo? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se da cuenta? Él nos engaña con cosas, porque Él no tiene poder de crear. Él tiene ese poder de destrucción, de engaño. Amén. Quedamos en el 45. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pregunta el Señor Jesús. ¿Quién era capaz de redarguir a él, al Señor Jesús, de pecado? Hasta ese momento nadie, ni lo había, ni lo hay y ni lo habrá. Amén. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuántas personas van a la congregación, van a las oraciones, van a los ayunos, pero salen y el cristiano se le quedó aquí y el mundano lo recogió allá cuando salió? Entonces, ¿será que están haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que se pueden llamar verdaderos hijos de Dios? Cuando nosotros estamos en esa comunión con con nuestro Padre Celestial, nos podemos llamar verdaderos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, o un hijo, verdadero hijo, o escucha la voz de su padre, en lo terrenal de su madre también, y obedece. Amén. Cuando nosotros
obedecemos al Señor, cuando nosotros lo obedecemos, oímos su voz, la ponemos en práctica, estamos honrando al Padre Celestial, por el cual Él se va a sentir orgulloso de nosotros. ¿Recuerdan cuando el bautismo del Espíritu, que llegó el Señor Jesús a bautizarse con Juan el Bautista, y se escuchó una voz en el cielo y dijo: he aquí mi Hijo, en el cual tengo complacencia? ¿A ustedes o a nosotros no nos gustaría escuchar eso de nosotros? Que el Padre Celestial nos diga eso. Pero para que Él nos diga eso, tenemos que andar en plena rectitud, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, y mucho menos volver atrás, y menos voltear la mirada hacia atrás. Porque recuerden que el Señor dice que el que lo sigue a Él y deja el arado, pero vuelve a mirar hacia atrás, no es digno de Él. Nosotros no podemos estar ya en los caminos de Dios y llegar y voltear atrás y decir: ay, Malaya, las rumbas que nos pegábamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las farras que nacíamos? ¿Se acuerda de no sé qué? ¿Se acuerda de si se más? Nosotros no podemos hacer eso. Nuevas criaturas somos a partir de que confesamos a Cristo en nuestro corazón, lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. Nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Nosotros tenemos que cuidarnos, saber a dónde nos metemos o a dónde vamos, saber qué suelo estamos pisando, saber qué estamos mirando, saber qué estamos oyendo, porque por todo esto nos tenta el diablo. Ya es cuando tenemos que tener la fortaleza y sacar ese recuerdo de decir: somos verdaderos hijos de Dios. Esos pensamientos, eso lo que estoy viendo yo, lo que estoy escuchando, lo que estoy hablando, lo que estoy pisando, lo que estoy tocando, no es santo. Me voy, apago, cambio, lo que sea. Si está escuchando música del mundo, vea, es difícil, pero no imposible, porque donde quiera que uno va, ahí es música del mundo, ¿cierto? Pero es imposible, porque yo no puedo decir, llegar a una parte y decir: no, como yo soy cristiano y soy hijo de Dios, entonces yo aquí no entro. Entremos, nada nos va a pasar. Pero ¿qué pasa? Si están cantando, automáticamente, a mí me ha pasado, el cuerpo empieza y la mente empieza a trabajar en la letra de la música que está, de la canción que está sonando, y empieza y le digo: no, eso no es santo, esto no es santo. Y me pongo a cantar alabanzas mentalmente, y a veces las tarareo. Entonces si veo que ya me está como ganando, entonces las tarareo duro, la canto duro. Eso es una manera de vencer. Si estoy viendo televisión, si estoy viendo algo en la calle que no es, con el dolor del alma, volteo la mirada para otro lado, porque sé que lo que estoy viendo no le agrada a Dios. Sea un programa de televisión, sean películas. Ahora muchos están viendo muchas películas de guerra. Eso no es de Dios. Cambiar el canal o apagarlo. Tener el carácter, tener la decisión. Cuando lo hacemos, estamos agradando a Dios y lo estamos honrando. Estamos honrando su santo nombre. Amén. Dice: sin algún afecto entrañable. ¿Qué es entrañable? Es sincero. Si alguna misericordia, esto es compasión por los demás, sentir ese dolor por los demás. O sea que tenemos que tener una misericordia sincera, no superficial para que los demás me vean, sino de corazón, sincero. El Señor lo hacía todo sinceramente. Él no iba a predicar o a llevar la palabra a enseñar y decir: venga, porque como no tengo nada que hacer, o para que los otros me vean, voy a darles palabra de Dios.
Él no lo hacía. Él donde iba, todo lo que hacía, todo lo que hablaba, Él lo hacía sinceramente, de corazón. Amén. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí nos está confirmando la palabra. Él fue tentado en todo. Y si nosotros somos tentados, Él se compadece de nosotros, porque Él pasó por las mismas. Él estuvo aquí en la tierra. Él sintió hambre, sintió cansancio. Si llovió, se mojó, le dio sueño, angustia. Igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Será que nosotros no somos capaces de decir no al pecado, no a la tentación? ¿Quiere honrar al Padre Celestial? ¿Quiere ser un verdadero cristiano? Dígale no a la tentación. La mayor tentación viene también por las amistades, por las personas con las que nos rodeamos, en las universidades, en los colegios, en la calle, en el trabajo. Venga, usted sí es amargado, ¿no? Usted, lo primero que le dicen a uno es el aleluya. No, al principio sí. Y yo creo que todos, yo lo confieso, al principio sí me daba duro. Y yo creo que todos hemos pasado por eso. No, pero es que usted se convirtió en el cristianismo y el aleluya y se volvió fanático y se volvió. Yo no, Dios mío, ¿qué hago? Pero no, al pasar el tiempo, el Espíritu Santo lo va perfeccionando a uno en ese camino. Y ya le va poniendo a uno el carácter de decir, no importa que me digan el cristiano, que me lavaron el cerebro, que el aleluya, no me importa, porque sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para agradar al Padre Celestial, al que mandó a su Hijo unigénito para que me rescatara del pecado, para que me rescatara de las tinieblas. Amén. Vamos al versículo 2. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál sería ese gozo? ¿Cuál sería ese gozo de Cristo? Si Él se gozaba haciendo de todo lo que al Padre le agradaba, y nos dice que completemos ese gozo. Ese gozo es ir y predicar las buenas del Evangelio, hacer las cosas que le agradan al Padre, glorificarlo en todo momento. Para ir a predicar la palabra, no quiero decir que tiene que ser un pastor, un evangelista. Todos cuando llegamos a los caminos de Dios tenemos ese deber, esa obligación, diría yo, para ir a predicar la palabra de Dios. Usted no necesita ser un pastor, porque si usted está en plena comunión con Dios, usted va a saber de qué hablarle a esa persona. Usted va a saber qué decirle y en qué momento, porque el Señor le va a revelar. No, pero es que no la conozco. Pero el Señor le va a decir: empiece por algo. Él le va a decir: háblale esta cosa, háblele tal, dígale esto. Pero no es uno, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cristo Jesús se gozaba cuando iba de aldea en aldea llevando las buenas nuevas del Evangelio. Yo no me imagino al Señor Jesucristo cuando iba de aldea en aldea contento, gozándose, riéndose, glorificando al Padre, de paso dándole ejemplo a sus apóstoles, dándole ejemplo a las personas que iban a recibir la palabra. Él se gozaba y Él quiere que nosotros nos gocemos también. Así sea cuando le digamos al hermano o a otra persona de la calle: Cristo te ama, pero gózate, porque si le decimos Cristo te ama, ¿será que estamos transmitiendo ese gozo? Pero si le decimos: hermano, no importa la dificultad por la que estás pasando, levántate que Cristo te ama, Cristo está contigo, búscale, anímate. Ya como que cambia un poquito, ¿no?
Pero no, hermano, tranquilo que yo estoy en las mismas, pero Cristo nos ama, no se preocupe, todo bien, no hay problema. Él se gozaba y Él pide que hagamos eso, gocémonos, completemos ese gozo que tenía el Señor Jesús aquí. Él se gozaba cuando había una sanación, cuando había un milagro. Pero muchas veces le hay un milagro de sanación a una persona y nosotros nos quedamos, démosle la gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. ¿Eso será gozo? Eso más bien es como orgullo. ¿Y será que el orgullo es de Dios? ¿Será que eso le agrada al Padre? ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se fue hacia donde Pedro? ¿Era Pedro o era Pablo? Pedro. Y ellos venían de pescar, habían pasado toda la noche pescando y llegaron sin un pescado. Y el Señor Jesús se sube a una barca, la barca de Pedro, y le dice, vamos, y se van, y él va enseñando la palabra de Dios. Llegaron a cierto punto y el Señor le dice a Pedro, Pedro, echa tus redes. Y él le dice, no, Señor, pues venimos cansados, toda la noche pescando, no cogimos nada, además ya estuvimos ahí. No, ya lo hicimos, échala. Él le dice, porque tú me dices, la voy a echar. ¿Y qué pasó? Se llenaron las redes de peces, ¿o no? Que tuvieron que llamar otra embarcación para que les ayudara. Y sería que el Señor Jesús, si se gozó Pedro y los demás pescadores en ese momento de haber pasado toda la noche en blanco, y en un segundo el Señor Jesús le dice, echa las redes acá, las sacan llenas. Si se gozaron ellos, cuánto más el Señor Jesús se gozó cuando ellos fueron bendecidos. ¿Por qué nosotros no nos gozamos cuando hay un hermano bendecido, cuando hay un milagro en nuestras vidas? Muchas veces recibimos el milagro y no, es que es porque yo le estaba orando al Señor y Él me lo concedió. No, gocémonos en el Señor. Amén. Romanos 12, 9 al 16. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Fervientes en el espíritu. Aquí lo dice. Gozados a todo momento. Amar sinceramente a los demás. Gozados, no perezosos. Y muchas veces estamos en la alabanza y qué pereza levantar las manos, o qué pereza sacar las manos del bolsillo porque está haciendo frío. Pues hermano, ¿qué hace un atleta cuando empieza a correr, cuando va a empezar a correr? Hacer precalentamiento, ¿no? Pues si quiere calentarse, saque las manos del bolsillo y póngase a alabar al Señor. Amén. Sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. ¿En cuál esperanza? Sabemos que después de esta vida, después de que estemos en este mundo y dejemos esta carne, tenemos una esperanza de vida eterna, gloriosa, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber llanto, donde no va a haber hospitales, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber absolutamente nada. Amén. Sufridos en la tribulación. Sufridos. Aquí nos dice sufridos, pero qué contradicción, que primero nos dice que nos gocemos en todos y ahora sufridos en la tribulación. Hay que sufrir en la carne, pero el Espíritu lo vivifica, y el Espíritu tiene que vencer la carne, tiene que levantar la carne y decirle no, porque Dios es todopoderoso, Él es nuestro Padre amoroso, Él tiene un amor ilimitado para todos sus hijos. Amén. Constantes en la oración. ¿Se da cuenta? Sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Como que cuadra lo uno con lo otro, o no cuadra. Oremos al Señor, estemos en esa comunión. Si queremos que el Señor nos responda como nosotros queremos, hagámosle caso, honremos al Padre. Pero si decimos, hermano, el Señor te va a bendecir doblemente la porción,
pero tiene que dejar el trago. No, esa palabra no era para mí. Hermana, el Señor te va a bendecir al 100 por 1, pero tiene que dejar el chisme. Ah, no, ese no era para mí. Queremos recibir palabra, queremos recibir bendiciones, pero ¿estamos haciendo caso? ¿Estamos agradando al Padre? Entonces, ¿cómo quiere que las cosas nos salgan bien si somos cristianos, hijos de Dios, de labios hacia afuera? Que el Señor dice en su palabra: mi pueblo me honra, pero de labios hacia afuera, pero de corazón vinieron a la iglesia y Señor sí, aleluya, pero mi mente está ahí, el recibo del agua, el arriendo, los impuestos. No, el Señor dice que lo amemos y lo adoremos en espíritu y en verdad, con mente, cuerpo y alma, aquí en este lugar, alabando al Señor. Amén. El 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad, compartiendo para las necesidades. Y muchas veces, y eso no es solamente acá, eso es en todo lado, se pide una ayuda, o hay un hermano que se encuentra, necesito, no tengo dónde pasar la noche, voy de viaje, y dice: uy, hermano, Dios te bendiga, pero en mi casa no cuente, teniendo suficiente espacio en la casa. O de pronto no tiene espacio en la casa, pero tiene la posibilidad, tiene la bendición de decirle: hermano, obviamente no le va a pagar un buen hotel, pero si es, gloria a Dios, porque es un hijo de Dios también y recibe la bendición. Dice que el que le dé un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Amén. Entonces, si tenemos la posibilidad y no hay donde hospedarlo en nuestra casa, hermano, ayudémosle con donde quedarse. O busquemos, empecemos a llamar, busquémosle, porque dice que para las necesidades de los santos. Si muchas veces le damos hospedaje a una persona, a X persona que no está en los caminos de Dios, ¿por qué no lo vamos a hacer a los santos, a los verdaderos hijos de Dios? Amén. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. Amén. Bendecid a los que os persiguen. Pero lo primero que hacemos es: como me la hizo, me la paga, y ojalá le vaya bien mal en la vida. Es lo primero que uno hace, o que hacía. Porque realmente cuando uno va creciendo espiritualmente, ya uno va comprendiendo la palabra, y el Espíritu Santo le va diciendo a uno que está mal. Va escuchando, se va volviendo uno más sensible a la palabra de Dios. Tenemos que, bueno, nos pegó, nos robó, nos ultrajó, ¿qué será? Señor, bendígalo. Amén. Llorar con los que lloran, llorar, ponernos en los zapatos de los demás. Si está en lo posible de nosotros, ayudarlo. Por lo menos démosle una voz de aliento a esa persona. Amén. Versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No tenemos que hacer las cosas para gloriarnos nosotros mismos, para sacar provecho más adelante. Porque más adelante dice uno: yo le voy a ayudar. Mandaron poner las bombas o a decorar el salón, y la persona a la que mandaron no sabe, pero de pronto esa persona le dio pena decir pastora o líder o pastor, no sé, pero llega una persona y le dice: yo sí sé, y ahora yo le voy a ayudar, pero con doble intención. Porque va a decir el pastor, y va a llegar a las personas y va a decir: uy, qué bonito que quedó, qué bendición. Y la persona va a decir: no, yo no lo hice, lo hizo fulano y tal. Pero entonces la otra persona va a decir, se le adelanta y le dice: no, pastor, es que yo le ayudé y eso fue mi imaginación. ¿Será que eso está bien? ¿Será que eso le agrada a Dios? No, es que yo sé
barrer la iglesia y nadie la barre como yo la barro. ¿Será que eso es humildad? ¿Qué es vanagloria? Jactancia y presunción de los propios méritos o cualidades propios. Cuando dice propio es mío. ¿Y a mí quién me dio la mente? ¿Quién me dio las manos? Y el Señor, escuché un testimonio de una persona, de un gran empresario, donde él se jactaba de sus riquezas. Y le decía, no, pero es que gracias a Dios usted está ahí. Usted pudo estudiar y pudo llegar a ser lo que es ahora. No, ¿cuál Dios? Si fui yo el que me esmeré, yo era el que me trasnochaba, yo era el que sufría, yo era el que yo. Y el Señor llegó en un segundo, le bloqueó la mente y quedó en la calle. Y eso lo vemos en la palabra. No me acuerdo en qué texto estaba, pero cuando el hombre llega y dice, alma mía, tienes bienes, y manda a hacer hartas bodegas, digámoslo así, para almacenar. Y dice, ahora sí, alma mía, reposa porque ya tenemos todo. Y el Señor, ¿qué le dice? Insensato. ¿Lo dije yo? ¿Lo dijo la señora Marina? Está en la palabra de Dios. Entonces no tenemos que jactarnos de nosotros mismos. Veamos 1 Corintios 1, 18, 31. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito. Muchos nos dicen que somos locos, y gloria a Dios, porque más locos estábamos alejados de las cosas de Dios. Porque cuando llegamos a los caminos de Dios, nuestro pensamiento, nuestra vida se alineó y todo nos empieza a ir bien. Amén. Gloria para Dios, Señor. Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué les acabé de decir ahorita? Supuestamente el sabio, entre comillas, el Señor lo destruye. ¿Por qué? Porque se le está robando la honra al Señor. Y cuando nosotros le robamos la honra al Señor, pasamos a ser más que Él. Y Él en un segundito nos coge. No, es que no pasa un segundo, esos son micromilésimas de segundo. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cuántos se jactan diciendo, es que eso yo lo entiendo a la perfección? Eso yo lo hago. ¿Por qué no le enseña a una persona que no sabe, que no es entendida, para que la otra persona aprenda también? Simplemente nos quedamos con el conocimiento y cada vez que vamos comiendo conocimiento y no compartimos, nos vamos inflando hasta que estallamos, ¿no? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué está haciendo con los científicos en este momento? Primero dicen que sí hay Dios, después que no hay Dios, que el Big Bang, que venimos del mono, que no venimos del mono, que ahora que toda la evolución. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Que el mundo dice que va a haber invierno y mentiras que hay es verano, y todo lo contrario, ¿no? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes de Dios? No, poquitos. Bueno, gloria a Dios. ¿Quiénes son los creyentes de Dios? Amén. Por la locura de la predicación. ¿Cuántos les da pereza la mañana, el domingo, el sábado, el día que hay culto, decir, no, qué pereza? Está haciendo frío, está lloviendo, los trancones, no he almorzado, no he comido. Qué pereza ir a escuchar la prédica. Qué pereza ir a escuchar la congregación allá. Pero el Señor nos dice, por la locura de la predicación somos salvos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, está escrito. Es que no nos inventamos absolutamente nada, porque si nos estamos inventando las cosas, no somos hijos de Dios. Nosotros principalmente, que tenemos la responsabilidad de guiar un pueblo, y nada más que el pueblo de Dios, no nos podemos estar inventando absolutamente nada. El Señor es claro cuando dice: hay de aquel que le quite y le ponga una tilde, un punto o una coma a mi palabra. Y también dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando estamos en esa comunión con el Señor, cuando estamos andando realmente con el Señor, Él nos da sabiduría. Él lo dice, nos da las fuerzas. Si nos ponemos al lado de un pesista, ¿será que nosotros podemos alzar una pesa de 200 kilos? Pero sí, pero sí, estamos con la sabiduría de Dios, Él nos va a decir: no es con fuerza, es con sabiduría, con inteligencia. Levante la que usted puede. Amén. Verso 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es ayudar a los demás, a ayudar a las necesidades que tengan las demás personas, siempre y cuando esté a nuestro alcance, siempre y cuando podamos. Pero si es en lo posible, lo que les decía yo ahorita de la hospedada de los santos, buscar a alguien, porque no podemos decir: no, hermano, Dios te bendiga, y que encuentres una parte donde comer, una parte donde dormir, una parte donde te puedan dar una camisa, un vestido, unos zapatos, no sé, dependiendo la necesidad que tenga la persona. Si está en nuestro alcance, démosela, porque no podemos decir nuevamente: Dios te bendiga, pero si nosotros no estamos bendiciendo a la persona directamente, no sea con plata, sino sea con lo que necesite, con el calzado, con la camisa, con lo que sea. Estamos negando la palabra de Dios, porque ahí va a decir: si Dios le bendiga, pero ¿acaso no hacen lo mismo los del mundo? Él dice, usted los escucha, uno los escucha: Dios te bendiga, Dios lo guarde. Pero ¿será que ese mismo Dios? Por eso es que uno, a todo el que le diga a uno: Dios te bendiga, Dios te guarde, uno no le puede decir amén, porque no sabemos cuál es el Dios de ellos. Lo estamos viendo aquí en la palabra. Amén. Mateo 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca y el que llama, si buscamos a Dios de todo corazón, nosotros lo vamos a buscar y Él se va a dejar hallar. Nosotros lo llamamos y Él acude a su socorro. Voy a ponerles este ejemplo. Los niños pequeños, padres de niños que están en colegio, o no, también grandes, cuando su hijo se mete en problemas, en dificultades, ¿a quién llama? Y el papá le dice: hijo, es que como usted es tan desjuiciado,
Defiéndase solito. ¿Será que le dice eso? Él corre, él deja lo que está haciendo por ir a socorrer a su hijo. ¿Cuánto más si nosotros estamos? Si eso es un hijo que no hace caso, que es desobediente, porque el Señor dice en su palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más aún Él, que es solo amor, nos va a dar todo. Entonces, si nosotros estamos en los caminos de Dios, estamos en comunión, constancia, de la mano de Él, Él automáticamente, siempre y cuando sea su voluntad, Él nos las va a dar. Amén. ¿Qué hombre hay de vosotros que aún, véalo, aquí está, qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le da una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Amén. Si somos buenos hijos de Dios, créame que la plenitud del gozo está completa. Amén. Versículo 5. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese mismo sentir que nos dice la palabra? Primero lo tiene el Padre, que es el gozo de enviar a su Hijo Jesucristo, a su unigénito Hijo, para que muriera por nosotros. El segundo es el gozo de Cristo Jesús, por el cual Él se gozó en venir a hacer la obra redentora. Él no le puso problemas al Padre. Decirle, no, pero yo que voy a ir a morir por esa gente, si toda esa mano de malagradecidos y toda esa vaina. No. Él se gozó, Él obedeció a su Padre, honró a su Padre y lo sigue honrando. Amén. Veamos Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. ¿Y será que el Padre no se glorificaba con el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y hacía la voluntad de Él? Y por eso era que Él levantaba muertos, sanaba ciegos, le daba vista a los ciegos, sanaba lepras. Acuérdese del hombre de la mano seca, de la mujer con el flujo de sangre. ¿Pero por qué lo hacía? Porque Él se hizo 100% hombre y 100% Dios. Pero 100% hombre estaba acá. Pero Él se hacía y se glorificaba porque estaba en comunión con el Señor, y a través de Él nuestro Padre se glorificaba en las otras personas. Y Él así también se glorificaba cuando veía nuevamente las personas recibir su milagro. Amén. Versículo 6 del mismo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A Cristo no le importó despojarse de su reinado. Lo tenía todo. Él no tenía por qué venir a aguantar hambre, sed, sueño, frío, porque en el desierto hace frío. Llega hasta -0 grados y ahí de para abajo. A Él no le importó. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos que hacerlo? Iglesia, Cristo Jesús se despojó y nuestro Padre no hace acepción de personas, porque Cristo Jesús no murió por unos pocos, Él murió por todos, y el Padre lo mandó a que muriera por todos. Él obedeció a su Padre y por todos murió. Nos incluye a nosotros mismos, a todos los que estamos aquí. Entonces, ¿por qué a nosotros sí muchas veces hacemos acepción de personas? Criticamos, no nos hagamos aquí porque es que está fulanito de tal, no vayamos porque es que ese muchacho no me cae bien, esa muchacha no me cae bien. Nosotros no podemos hacer eso, y menos en la casa de Dios, y menos como hijos de Dios. Amén. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Volvemos a lo mismo. Si el Señor nos está repitiendo las cosas es porque quiere que nos quede
bien grabadas en las tablas del corazón. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba acá, cuando estuvo en la tierra o hecho hombre, cuando Él iba y predicaba, enseñaba la palabra de Dios, cuando Él iba y se glorificaba al Señor a través de Él se ponía contento, se gozaba en el Señor. ¿Y Él iba a dónde? A darle gracias al Padre. ¿Sería que Él se iba a buscar hacer fiesta? ¿Sería que Él decía a los discípulos: oiga, venga, vamos a hacer una vaca y vamos a traer trago, vamos a lo que sea? Él iba de rodillas ante el Padre y le daba gracias por lo que había hecho, glorificaba el nombre del Padre. Cuando Él estaba atribulado, recordemos que Él llegó a estar atribulado en el momento que sabía que le llegaba la hora de la muerte, de que lo cogieran, lo encarcelaran, lo azotaran. Él se angustió y fuera de eso tuvo muchas angustias. Pero también, ¿qué hizo? Recordemos que se fue ¿a dónde? A Getsemaní a orar. Él no se fue a buscar un lugar donde ahogar sus penas, decir: no, aquí voy a hacer, mejor dicho, me voy a desordenar porque voy a ahogar mis penas, ya mañana me muero, me van a crucificar. No, Él iba de rodillas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Los invito a que cuando estén gozosos y estén en la tribulación, de rodillas, no busquen ninguna otra parte donde desahogarse, sino de rodillas ante los pies de Cristo, poniendo toda su petición y su acción de gracias. Y es que hay que darle gracias a Dios ahí, pero de rodillas. Glorifiquemos el nombre de Dios. Veamos Salmos 43, 4, 5. Dice David: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperaré en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y vemos que David también fue perseguido porque lo querían asesinar. ¿Sin hacer qué? Sin hacer nada. Simplemente el enemigo quería arrebatarle la vida y lo puso también en tentación, pero él se glorificaba en Dios. ¿Por qué nosotros no hacerlos? Somos verdaderos hijos de Dios. Aquí todos somos verdaderos hijos de Dios, ¿cierto? Gloria a Dios. Juan 8, 29, Juan 8, 28 al 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Amén. Vemos que Jesús, Él no decía: es que yo vengo por mí mismo y voy a hacer lo que yo quiera. No, pero es que está la hija de Jairo, fueron a buscarlo. ¿Recuerdan la narración? No, yo no voy a ir, hoy no quiero, mañana, no se preocupen. No, él iba en camino para allá, que inclusive cuando iba de camino hubo mucha sanación. ¿Recuerdan? Mateos 26, 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Pero ¿a dónde corrió? A los pies del Padre. Y cuando nuestra alma está abatida, muchas veces pensamos en irnos ¿para dónde? Para donde no nos conviene, ¿cierto? Pedir una botella de trago y ahogar las penas ahí. Nada me sale bien, qué decepción. No, vamos a donde el Padre, que Él nos escucha. Amén. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú quieres. Amén. ¿En cuántos se nos ha venido a la cabeza cuando las cosas, los negocios, el estudio no nos salen bien? Sino, yo dejo eso. Pero vea, llegué a los caminos de Dios y todo me empezó a ir mal. Todo. Nada me sale. Ahí es cuando más tenemos que ir a los pies de Dios. Ahí es cuando más tenemos que estar en comunión con el Padre. Amén. Ahí es cuando se ve un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos vienen en la tribulación y recibieron palabra y listo, ya llegó? Y como no se le dio, a los 3 días, 8 días, en el momento que la persona quiso, no se le dio, nunca más a la iglesia, nunca más a congregarse. ¿Será que eso está bien? ¿Será que están agradando al Padre? Un verdadero hijo honra a su padre. Amén. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un verdadero hijo de Dios está siempre firme, sin importar las circunstancias. Él está ahí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Quién de nosotros, si una persona le dice, el papá o el abuelo, le dice, tiene que morir porque nos van a quitar la casa y con su vida la vamos a pagar? ¿Quién lo va a hacer? Absolutamente nadie. Pero Cristo Jesús lo hizo. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué lo exaltó? Porque hacía su voluntad, porque glorificaba el nombre del Padre donde quiera que estuviera, en las buenas y en las malas. El Señor lo exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, por el cual toda rodilla se doblará en el nombre de Cristo Jesús, para alabar y glorificar el nombre del Padre. Amén. Juan 2, 1, 8 al 9. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tenemos que perseverar. Aquí nos dice, un atleta, un futbolista, cuando lo entrena, su entrenador empieza a entrenarlo, y él empieza a escalar, a llegar a grandes ligas. Al nombre de quién está poniendo ese jugador, el nombre de quién está poniendo en alto ese jugador, de él mismo, segundo, pero primeramente de su entrenador. Y aquí Cristo Jesús está poniendo en primer lugar, le está dando la honra a Dios. Así tenemos que ser nosotros, porque Dios exaltó a nuestro Señor Jesucristo, porque hizo todo lo que a Él agradó. Veamos para terminar ya el versículo 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así como toda rodilla, porque dice la palabra que toda rodilla se doblará, desde los reyes hasta el más humilde, se doblará en el nombre de Cristo Jesús, confesando y dándole la gloria al Padre. Asimismo, al nosotros ponernos de rodillas ante las personas del mundo, estamos agradando y poniendo en alto ese nombre, el nombre del Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Amén. Tenemos que humillarnos, iglesia. Tenemos que humillarnos. Mire, si hay alguno aquí, el Espíritu Santo le ha hablado, si hay alguno que no está o no ha estado en comunión con Dios,
No se preocupe. La palabra dice que por abogado tenemos ¿a quién? A Cristo Jesús. Si hemos pecado, arrepintámonos, pero arrepintámonos de corazón y empecemos a andar en los caminos rectos. Empecemos a estar en comunión. Si no, yo sé que es duro levantarse uno temprano en la mañana a darle gracias a Dios, pero con el tiempo uno lo va haciendo, uno se va acostumbrando, y después ya el día que no lo hace, se siente como ese día cuando uno no se baña, vacíos. Amén. Veamos segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Si se humillare mi pueblo, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros somos hechura suya, nosotros invocamos el nombre de Dios. Y aquí dice, sobre los cuales mi nombre es invocado, y nosotros lo invocamos, pero muchas veces le fallamos. Él nos está llamando al arrepentimiento. Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra para nosotros es este globo terráqueo. También hay sanación, porque nosotros tenemos que interceder por toda la humanidad, pero también sanar nuestra tierra. Recuerden que el Señor nos formó de la tierra, ¿no? Esto también es tierra. Él sanará nuestra tierra, sanará de todo, de toda la enfermedad, de toda la inmundicia que tengamos, porque hemos estado hablando de Dios, pero a la vez estamos compartiendo con el mundo. Y recuerden que Dios dice que el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Él, y el que tiene amistad con Dios tiene enemistad con el mundo. Y no podemos servir a dos dioses, ni al verdadero ni al Dios dinero, porque muchas veces por madrugar a trabajar para que no nos coja un pico y placa, quizás dejamos de darle la gloria a Dios. Amén. En una carrerita les voy a dar 7 formas para agradar a Dios. Hay muchas más, pero son 7 como para que empecemos nuevamente a animarnos. Amén. Tener fe en Dios, eso está en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dígame aquí, ¿quién puede ver la señal de Wi-Fi? ¿Alguno la puede ver? Pero sabe que ahí está, ¿cierto? Así es con el Padre. No lo vemos, pero lo sentimos, sabemos que está ahí. Amén. Ocuparse del Espíritu, Romanos 8, de 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No me lo estoy inventando Dios, no me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es santa, es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que parte el alma y penetra hasta los tuétanos. Nos está escudriñando. Tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios, de lo celestial, de lo verdadero y no de lo vano. Amor, amén. Temor a Dios. Salmos 147:11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace Jehová en los que le temen. Tenemos que temerle al Señor. Cuando se nos presente la tentación, no lo hagamos porque hay una persona que nos está viendo, sino hagámoslo porque sabemos que hay un todopoderoso que es el que nos está viendo, y Él sí nos toma cuentas. Amén. Estudiar y seguir el ejemplo de Cristo. Mateo 17:5. Mientras Él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Estudiar y seguir el ejemplo de Cristo. Estudiemos la vida de Cristo, leamos la palabra desde Mateo.
Ahí nos dice la palabra de Dios. El quinto, obedecer a Dios. Obedezcamos a Dios en todo lo que nos habla. Hacer la voluntad de Dios, lo que le agrada a Él. Ese es el sexto. El séptimo, hacer los sacrificios que Dios quiere. Este sí se lo voy a leer, Hebreos 13, 15, 16. Así que ofrezcáis siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De nada nos sirve venir, oír y hacer ayunos. De nada nos sirve postrarnos de rodillas horas y horas y horas, si no estamos dando alabanza a Dios, o si estamos diciendo con estos mismos labios alabando a Dios y en la calle estar maldiciendo. No podemos. Recuerden que el Señor nos dice que de una misma fuente no pueden brotar agua dulce ni agua salada. Amén. Y para terminar, que se me acabó el tiempo y me pasé. Hagamos, los invito a que reflexionemos. Pídanle la guía al Espíritu Santo siempre que van a leer la palabra. Pídanle la guía al Espíritu Santo, que Él les va a conceder y los va a guiar poco a poco. Los invito a que si hay algún arrepentimiento, lo hagamos de corazón. Hagámoslo de corazón. El Señor se agrada de eso. Amén.